fundamento de electricidad y física de semiconductores. Bueno, empezar a ver transistores y tecnología CMOS. Así que vamos a hacer una introducción a la electricidad bien básica, como para poder tener en cuenta cómo funciona, cómo se comportan las variables eléctricas. Nosotros lo que necesitamos es una base como para poder entender el funcionamiento de los transistores y sobre esos transistores y esa base construir nuestras compuertas lógicas. Básicamente la electricidad uno puede entenderla a partir de una analogía con un sistema hidráulico, y donde uno tiene un tanque de agua, una cañería, una tubería y una canilla en el extremo. Y básicamente la presión que hace esa columna de agua va a ser equivalente a a la tensión o voltaje de una batería, ¿sí? En un circuito eléctrico. Ese voltaje aplicado sobre una carga, un dispositivo que uno quiera energizar, va a tener una cierta resistencia eléctrica y al aplicarle ese voltaje va a circular una corriente, ¿sí? Entonces, con la analogía del sistema hidráulico, la corriente se comporta en forma similar al caudal de agua. La resistencia del dispositivo sería equivalente a la canilla, ¿sí? A la apertura o cierre de esa canilla. Cuanto uno más abre, menor va a ser la resistencia del pase de agua. Lo mismo ocurriría con la resistencia del dispositivo. Si uno tiene baja resistencia, mayor va a ser la circulación de corriente. Y si uno tiene una alta resistencia, menor va a ser la circulación de corriente. Entonces, del diagrama representativo del circuito, uno puede hacer una representación eléctrica y donde sustituye la batería por este símbolo, ¿sí? La resistencia del dispositivo por este otro símbolo y la corriente que fluye por el circuito. En este caso tiene una sola rama, entonces toda la corriente circula por la resistencia de ese dispositivo. Y la relación entre tensión, corriente y resistencia vienen dadas por esa ley, que es la ley de Ohm. Y uno, entonces con esa ley uno puede determinar cuánta corriente va a circular en el circuito en función de la resistencia eléctrica que tenga ese circuito, ¿sí? Y de la tensión aplicada. ¿Cómo llegamos a esa ley? No es un objetivo de nuestro curso, vamos a tener que tomarlo como parte de una herramienta o parte de una explicación de la física, que la van a ver, como le dije, en electricidad y electromagnetismo, pero a través de la analogía que les especificaba, uno puede hacerse la idea de cómo se comportan esas variables, ¿sí? Si yo, como les decía, aumento la resistencia, va a bajar la corriente eléctrica, y si disminuyo la resistencia, va a aumentar la corriente. ¿Qué sucede? Con los materiales eléctricos, básicamente uno no tiene mucho grado de libertad como para diseñar o fabricar un dispositivo que sea una llave, ¿sí? Que uno quiere que abra o cierra para establecer distintos estados, ¿sí? Va a quedar un poco más claro eso en la siguiente filmina, pero la idea es tratar de hacer una llave, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les decía al principio, las primeras computadoras fueron electromecánicas, porque uno tenía esos dispositivos que conmutaban, ¿sí? Que abrían y cerraban, que eran relés, que eran electromecánicos, y bueno, uno podía generar los ceros y unos que necesitaba el sistema de computación para hacer las cuentas, ¿sí? Ahora nosotros en la tecnología que vamos a ver, que es la tecnología de transistores, necesitamos armar una llave, ¿sí? O usar una llave que funcione bajo algunos principios que nos permitan abrir y cerrar un circuito, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la idea de los que diseñaron los transistores? Básicamente, exploraron los materiales semiconductores, como el silicio y el germanio, y los materiales en la naturaleza se pueden clasificar por conductores, semiconductores o aislantes, ¿sí? Ahí tienen los ejemplos de cada una de esas categorías.
Un material conductor va a ser un buen conductor de electricidad y va a tener una baja resistencia eléctrica. Un semiconductor va a tener una característica más o menos conductora, por eso el nombre es semiconductor. Y el material aislante es un material que no conduce la electricidad y que va a tratar de, va a tener una alta resistencia eléctrica y va a aislar los circuitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Con los materiales semiconductores son más o menos conductores y lo que se logró hacer con estos materiales es combinarlos con, por ejemplo, átomos de otros materiales, como el boro, por ejemplo, o el fósforo. Esto es una representación de los átomos de silicio que están enlazados, ¿sí? En un material de silicio, y uno le introduce contaminantes, se dicen, o dopantes de boro, y esto hace que el silicio ceda en electrones y se forme un hueco en el material, en cierta forma. Y es como un modelo, esto es lo que realmente pasa, porque para entender esto a nivel de física de semiconductor es bastante más complejo, pero uno lo puede modelar como este fenómeno, como que si le faltara un electrón, entonces la carga neta de ese material es como si fuese una carga neta positiva. Por eso dice acá, se asume que será como una carga positiva porque le faltarán electrones a ese material. Y material se va a llamar un material semiconductor de tipo P. Por otro lado, tenemos en el caso de contaminantes con fósforo, que el fósforo cede un electrón, entonces hay un exceso de electrones en ese material. Y en ese caso va a ser un material tipo N que posee una carga eléctrica negativa. Seguimos un poquito más. Entonces, ¿qué sucede si ponemos dos materiales semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, y los ponemos juntos? No quiere decir que los pongamos juntos y esto va a funcionar, hay que unirlos de alguna forma, pero bueno, es posible, en la industria se hace hoy en día, y se tiene esa unión PN, se dice. ¿Sí? Esa unión PN sin polarización. ¿Qué quiere decir sin polarización? Que no le vamos a aplicar todavía una tensión, una diferencia de tensión entre los terminales de ese dispositivo. Va a tener sus portadores, su carga neta, así, todas sueltas, ¿no? Dentro del material. Y sin un arreglo específico, ¿sí? Una vez que yo le aplico una tensión, este es el símbolo de una tensión aplicada, ¿sí? Como si fuese una batería. Los electrones y los huecos del material se unen, fíjense en esa unión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones son atraídos por el potencial positivo y los huecos son atraídos por el potencial negativo. Y en ese comportamiento del material es como si se produce una baja resistencia eléctrica y empieza a circular una corriente. ¿Sí? Se establece una corriente y tenemos un material que está conduciendo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si nosotros invertimos la polaridad, fíjense que cambiamos la batería, me faltó cambiar los símbolos, acá serían menos arriba y más abajo. Ahora los portadores huecos se alejaron de esa unión, los electrones también, y se armó como una barrera en el medio. Y la corriente eléctrica prácticamente es cero. 0 amperes, dice. Esta A es de amper, que es la unidad en común que se mide la corriente. Y entonces tenemos un dispositivo que está bloqueado. Y que está como una llave abierta. El otro caso era llave cerrada.
y esta es llave abierta. ¿Sí? Entonces, este es el símbolo de ese dispositivo, que es un diodo en definitiva, y la unión P-N es un diodo semiconductor. Tiene un ánodo al que se le aplica la tensión positiva para que el diodo conduzca, y el cátodo, le puse un mnemotécnico ahí del cathode, por eso es el nombre en inglés, y la letra K, vamos a decir que se le asigna, y cómo se le puede dibujar sobre el símbolo como para acordarse cuál es el cátodo. A ese terminal, si se le aplica la tensión negativa, el diodo va a conducir. Y si queremos lograr lo opuesto, tenemos que invertir la polaridad. Y esto es una llave no controlada, en definitiva, ¿sí? Porque el encendido va a depender de la polarización del dispositivo. Y no es una llave que nos sirva mucho porque uno, si quisiera codificar, vamos a decir, unos y ceros con esto, tendría que estar dando vuelta a la polarización de la fuente para tener ceros y unos, ¿sí? Para tener o corriente o no corriente, o tensión o no tensión sobre alguna parte de un circuito. Y entonces esto no es muy práctico en definitiva. Y ahora vamos a ver la llave que sí es práctica, ¿sí? Que es el transistor. El transistor MOSFET viene del nombre de Metal Oxide Field Effect Transistor, que significa transistor de efecto de campo de dióxido de metal. ¿Por qué? O de metal óxido en verdad, pero es porque hay un dióxido de silicio, perdón, que es un aislante que se ubica en una parte de esa estructura, y ahora vamos a analizar esa estructura, cómo funciona. Fíjense que tenemos un material tipo P, en el caso de un MOSFET de canal N, al que se le ubican unos materiales tipo N con dos contactos, ¿sí? Uno que está situado como drenador o denominado como drenador y otro como denominado surtidor, y lo que es la puerta del dispositivo. Viene de gate en inglés. Esa puerta está aislada del sustrato, que es material tipo P, y está aislada con ese dióxido de silicio. Vamos a ver qué efecto tiene ese dióxido. Y el canal P o MOSFET de canal P tiene una estructura opuesta. Fíjense que el sustrato es de material tipo N y los contactos están adheridos al P o al material tipo P. Y vamos a ver cómo esto funciona ahora. Este dispositivo, si yo le pongo una tensión cero, y 0 voltios aplicado, fíjense que solo estoy uniendo cables entre puerta y surtidor. O sea, no hay ninguna fuente aplicada acá. Sigo teniendo mi estructura sin modificación. Y esto no va a conducir corriente ni que yo le ponga tensión entre drenador-surtidor. ¿Sí? Esto está bloqueado en definitiva. Como si fuese un diodo, pero en estado de bloqueo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo le aplico una tensión en la puerta? ¿Sí? Entre el gate y el surtidor. La puerta y el surtidor. Los huecos del material, uno puede pensar como que si se fueran hacia abajo y los electrones suben, porque están atraídos pues el potencial positivo de la fuente. Y acá sucede lo que yo les decía, que no hay circulación de corriente por ese material aislante. ¿Sí? Los electrones se quedan ahí arriba, formando un canal, se dice, y por eso es el nombre del MOSFET canal N. ¿Sí? MOSFET de canal N. Porque se hace una unión entre los dos materiales tipo N por ese camino de electrones. En definitiva, se está tratando de hacer con esto es
que el dispositivo pueda conducir, ¿sí? Todavía no conduce corriente porque no hay una tensión aplicada entre el drenador y el surtidor. Una vez que yo aplico esa tensión, se establece un camino de circulación de drenador a surtidor gracias a ese canal N que está presente. Y está presente porque está aplicándose BGS entre puerta y surtidor, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos circulación de corriente recién, y esto está comportándose como una llave en conducción, una llave cerrada. Ahora, si yo Sí, aplico nuevamente mi tensión de 0 voltios, o sea, uno directamente los terminales de G y S, y no aplico tensión, la corriente cesa de circular porque el dispositivo está bloqueado. Y no podemos hacer que circule porque es como que tenemos dos diodos que están inversamente polarizados. Fíjense, la tensión de S está aplicada al cátodo de ese diodo y el positivo está aplicado al cátodo y el negativo está aplicado al ánodo. Entonces esto está inversamente polarizado y no va a conducir la llave. Bueno, acá ya nos vamos a empezar a mover afuera de este modelo físico y vamos a subir como un nivel de abstracción por arriba, donde vamos a esconder los detalles de la física del semiconductor y vamos a asociarlo con un símbolo un poco más amigable. Lo mismo las tensiones. Podemos empezar a olvidar de tensión 0 voltios o tantos voltios, como yo le pongo acá VDD. VDD podría ser 3 voltios, 5 voltios, 15 voltios, dependiendo de la tecnología en particular. Por eso no les pongo un valor fijo. Pero si es tensión, vamos a decir que es un 1 lógico. A veces también lo vamos a llamar como alto. Y cuando decimos está en alto es porque está puesto un 1 lógico o está aplicada tensión. Y cuando tenemos un 0 voltios, tenemos un 0 lógico o un bajo, vamos a decir. Lo mismo como le decía el tema de los símbolos de esta estructura física, vamos a sustituir ese dispositivo que está dibujado como yo estoy marcando acá con el mouse, y tenemos entonces este otro símbolo para el transistor PMOS, y que tiene esta estructura que es opuesta, fíjense, a la que analizamos para el de canal N. Uno puede hacer el mismo análisis que hicimos para el canal N, pero haciéndolo para el de canal P, aplicándole las tensiones correspondientes para determinar cuándo conduce y cuándo no conduce el transistor PMOS, ¿sí? El MOSFET de canal P. Y en definitiva es un comportamiento opuesto al del transistor NMOS. Vamos a aclarar un poco eso. Si dijimos que con el transistor NMOS conduce cuando se le aplica tensión VDD, yo tengo VDD, esto empieza a conducir. Con el transistor PMOS, cuando yo le aplico 0 volt, él va a empezar a conducir. Y lo mismo ocurre en el apagado. Si yo aplico 0 voltios, el dispositivo se bloquea, el NMOS, y aplico VDD, el PMOS se bloquea. Siempre, ¿sí? Y esta conexión, donde fíjense que la tensión VDD aparece entre la parte superior e inferior, uno la puede representar, ¿sí?, con un circuito equivalente, poniéndole una rayita así arriba, indicando que esa es el terminal donde se aplica VDD, y la parte de abajo sería como lo que se conoce como masa del circuito,
que sería el potencial más bajo en el circuito. Entonces la parte más baja es como si tuviese 0 voltios. Y ese triangulito que está ahí. Y estas son representaciones equivalentes del mismo circuito. Y vamos a siempre utilizar esta representación equivalente para achicar un poco los detalles en el circuito. Y como les digo, esta conexión se conoce como una compuerta NOT. ¿Por qué? Porque va a negar el comportamiento de la entrada. ¿Sí? Si yo aplico una tensión VDD, va a conducir el NMOS y va a poner 0 voltios a la salida. Y la salida va a ser tomada en el punto medio entre esos transistores. Y en cambio, si yo aplico 0 voltios a la entrada y a las puertas de esos transistores, lo que va a conducir es el PMOS y va a colocar la tensión VDD. Entonces se niega el comportamiento de la entrada, por eso se llama compuerta inversora o negadora, y la vamos a conocer por el nombre de NOT, porque es negación en inglés, digamos. Así podemos entrar Profe, en el concepto de tabla de verdad. Fíjense que esta es la gracias, profe. representación de la compuerta. Ahora vamos a entrar en la compuerta AND y en la compuerta OR. Ese circuito equivalente de PMOS arriba y NMOS abajo, uno lo puede simbolizar con ese triángulo y esa burbuja en la salida. Y puede ponerle esos terminales de alimentación, ¿sí? VDD y 0 volt. Pero también los puede sacar, digamos, ¿sí? Puede esconder ese detalle y quedarse con el triángulo y la burbuja directamente. Y usar siempre ese símbolo para las compuertas NOT. O sea que fíjense que de todo ese análisis que veníamos haciendo, llegamos a la compuerta. ¿Sí? A partir de la física, subimos un nivel de abstracción con los transistores y este símbolo que usan los transistores. Y ahora llegamos al símbolo de la compuerta NOT. Y esto ya es pan comido, por decirlo de alguna forma, porque desde el punto de vista de la lógica, lo único que nos tenemos que preocupar es que A0 va a generar un I igual a 1 y A igual a 1 va a generar un I igual a 0 y va a ser la negación. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta tecnología CMOS si queremos hacer las otras compuertas? Eso, si yo pongo 0 y 0, los caminos que conectan I con BDD están marcados ahí por lo que puso Aldo. Y si pongo 0 y 1, vamos a hacer 0 y 1, el que va a conducir es este transistor. Y va a conectar, Vamos a cerrar la llave. va a cerrar la llave y con un 0. Sería este caso acá, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo para el caso 1, 0. Pero en ese caso el camino de conducción es este. Y estaría en este caso de acá. Ahora cuando pongo 1 y 1, estos dos dispositivos quedan bloqueados. ¿Sí? Porque el PMOS se comporta a la inversa que el NMOS. Entonces quedan bloqueados. ¿Sí? Estaría en este caso de acá. El problema es que necesito dar un camino de conducción para los 0 voltios. ¿Sí? Para poder poner el 0 acá. Si yo pongo 1 y 1 acá, estos dos transistores se ponen a conducir y ahí voy a tener el 0 lógico puesto a la salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esta lógica? Esta lógica es una lógica NAND. Qué incómodo que es esto.
NAND, ¿por qué? Porque es una AND negada. Es una AND, pero negada con esta N, que flota ahí en el aire. Un inconveniente en cierta forma de la tecnología CMOS, que uno no puede hacer una compuerta AND directamente, necesita sí o sí agregarle una tapa de salida, una tapa NOT, para así tener la AND, y la AND sin negar. O sea, desde las entradas hasta la salida, yo puedo reemplazar todo este circuito de transistores con ese símbolo, subiendo el nivel de abstracción, escondiendo todos los detalles de los transistores y sus conexiones por su funcionamiento lógico con ese símbolo. Uno necesita primero hacer una lógica invertida, ¿sí? Una NAND, y después negarla para tener la AND. Lo mismo va a suceder con la NOT, con la OR, perdón. ¿Sí? Y ahí, ¿qué circuito uno tendría que usar? Eso le queda como tarea para diseñar ese circuito con transistores. Quiero cerrar la idea de esto de las tecnologías CMOS. Para hacer las compuertas, lo único que van a tener que respetar siempre es PMOS arriba y NMOS abajo. ¿Sí? Si lo quieren hacer al revés, va a dar un problema que las compuertas PMOS no son buenas para conducir 0 voltios. Y al revés pasa con las NMOS.